a continuar, chicos, y estos ejercicios a partir del 16 los vamos a trabajar en base a dos lecturas. Es decir, estos son ejercicios de par de lecturas o lecturas dobles, ¿sí? Entonces vamos a ver, en su lectura ustedes ya pudieron revisar que se tratan tanto A como B sobre las características o descripción de lo que son los periodistas. En la lectura A nos especifica más de lo que son los periodistas del siglo XIX, ¿sí? Y en la lectura B nos especifica sobre las características de los periodistas del siglo XX. Entonces vamos a ver lo que nos piden los ejercicios. En el 16 nos dice, de acuerdo con la lectura A, los escritores del siglo XIX que publicaban en los periódicos eran éticos, mientras que los del siglo XX son, y tenemos como opciones A, conscientes, B, vanidosos, C, susceptibles, D, comprometidos y E, distraídos, ¿sí? Lo que nos dice, si ustedes vamos a ver con ustedes las respuestas, hay una que es diferente. Entonces aquí ya podemos señalar rápidamente lo que es la respuesta, pero vamos a ver. En la lectura A nos especificaba que los escritores del siglo XIX eran mucho más éticos, eran mucho más responsables y apegados a su trabajo, mientras que en la lectura B nos dice que los periodistas del siglo XX son mucho más superficiales, ¿sí? Entonces, en base a esto vamos a ver cuál es la respuesta de nuestro ejercicio. Tomemos en cuenta que nos dice conscientes, vanidosos, susceptibles, comprometidos, distraídos, ¿sí? Podemos ver que dentro de nuestras opciones tenemos 3 que son afirmativas y 2 que son negativas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si en la lectura A nos daba características buenas, en la lectura B nos daba características malas. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo de la lectura B, ¿sí? Nos dice aquí, conscientes, nos decía que los periódicos del siglo XIX eran éticos, por lo tanto eran conscientes, eran apegados a su trabajo, etcétera. Por lo tanto, conscientes no es. ¿Sí? Dice susceptibles, es decir, que sienten el dolor ajeno o lo que están haciendo el reportaje. Por lo tanto, tampoco. Comprometidos va de la mano con conscientes y distraídos podemos ver. Entonces tenemos entre E y B. Pero vamos a ver que en nuestra lectura nos dice específicamente que los escritores del siglo XX son vanidosos, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta de nuestro ejercicio 16 es la opción B. Y vamos a pasar a lo que es el ejercicio 17. Este nos dice, según la lectura B, el periodismo depende de otros factores para su publicación. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta una relación similar? Retomemos un poquito lo que es la lectura B. En esta nos especificaba que el periodismo en el siglo XX ya se da con otro tipo de característica, a diferencia de los del siglo XIX. En esta lectura nos dice que estos ya son más superficiales, que se dedican, como lo vimos en el ejercicio 16, eran más vanidosos, se dedicaban mucho más a lo que era la repetición, ¿sí? Entonces, tenemos en el párrafo final una especificación directa sobre esta respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Que el periódico necesita de otros factores para poder tener una mayor circulación. Lo que nos decía que necesita de publicidad, de tarifas, para que esto sea más conocido. Entonces, en base a esto último que les acabo de decir, vamos a trabajar la respuesta del ejercicio 17. Nos pide que establezcamos una relación entre lo que es las características del periódico y estas opciones que tenemos acá. Nos dice la A, los juegos de cartas entre niños, B, las relaciones socioculturales, C, los vínculos familiares, D, la cadena alimenticia y E, la convivencia entre animales. Vamos a ir descartando posibilidades. En la A nos dice los juegos de cartas entre niños. Sabemos que entre niños se puede jugar entre varias personas o uno solo. Entonces no es necesario ni es un requisito que existan muchos más niños para que se pueda jugar, ¿sí? Por lo tanto, la A no la necesitamos. Nos dice la B, las relaciones socioculturales. Nosotros podemos ver que una relación sociocultural puede basarse tanto en una persona como en varias. No es necesario que exista toda esta relación para que funcione o la sociedad o la cultura, ¿sí? Entonces, no es esta la que necesitamos, porque necesitamos una relación en la que sean necesarios todos los elementos.
Vamos a ver, dice los vínculos familiares. Los vínculos familiares, si bien es cierto, son necesarios, pero no deben estar estrictamente presentes en lo que es una familia, ¿sí? Entonces, esta tampoco la necesitamos. Nos dice la D, la cadena alimenticia. Todos sabemos lo que es una cadena alimenticia. Necesitamos varios elementos para que esta cadena funcione. Si uno de los elementos de la cadena alimenticia no está, esta no podría funcionar, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que hay una relación con lo que nos pide acá. Y la última tenemos la convivencia entre animales. También sabemos que no es necesario que existan varios animales para que estos puedan convivir o subsistir, ¿sí? Más bien tenemos aquí que la presencia de unos favorece a otros, pero la opción de la respuesta que es más adecuada para este ejercicio es la cadena alimenticia, porque esta nos está diciendo que mientras existan todos los elementos necesarios para esto, va a poder funcionar. Al igual que en el periódico necesitamos varios elementos para que este pueda circular de mejor manera. Así que la respuesta para nuestro ejercicio 17 es la opción B.